Según todas las previsiones de los organismos internacionales de crédito, el crecimiento de la economía paraguaya en este 2017 es de alrededor del 4%. Prácticamente ningún país de la región tiene un crecimiento con un porcentaje así. ¿Eso por qué se logra? Excelente pregunta, Juan Carlos. Mira, Paraguay está pasando por lo que sería tal vez el mejor momento en la historia económica de Paraguay. Paraguay es un país que era relativamente desconocido. Hoy día nos conocen como realmente un país pujante, con la economía más resiliente de la región. La región, como sabes, está atravesando una situación difícil. Nuestros principales socios comerciales, Argentina, Brasil, enfrentando desafíos importantes. Pero a la par de eso, Paraguay, a diferencia de lo que ocurría antes, ha sabido desacoplarse de ese crecimiento, digamos, bajo que se da en toda la región debido a la caída del precio de los commodities. 40% nos golpeó a todos. Pero Paraguay, ¿qué hizo de diferente? Yo creo que Paraguay, por un lado, en los últimos 15 años fue un país que maduró enormemente en lo que respecta a cuestiones económicas. Hemos aprendido que hay cuestiones relacionadas a mantener la estabilidad macroeconómica con las que no podemos jugar y con las que no podemos mezclar esos temas económicos centrales con la política. Entonces hemos sabido separar a la economía de la política y mantener esa estabilidad macro que hoy nos permite en los últimos 4 o 5 años construir sobre eso. ¿Construir qué exactamente? Construir políticas fiscales, como por ejemplo hemos implementado lo que es la Ley de Responsabilidad Fiscal. Eso nos ha llevado a lo que sería la vanguardia en lo que respecta a manejo de las finanzas públicas en el país. También tenemos una de las monedas más estables del mundo. Nuestra moneda creo que cumple 74 años este año. No hemos cambiado la moneda, la inflación controlada. Entonces hemos aprendido que estos indicadores macroeconómicos verdaderamente son centrales y sin ellos no podemos empezar a soñar y a mirar otras cuestiones como lo son cuestiones sociales y cuestiones de desarrollo. Entonces es ahí donde está Paraguay hoy. Una reforma que ha sido central y tal vez es no tradicional, porque generalmente miramos a cuestiones tradicionales cuando hablamos de la macroeconomía. Algo no tradicional ha sido la implementación de la transparencia. La ley de la transparencia en Paraguay verdaderamente marca un antes y un después en lo que respecta al manejo de las finanzas públicas. ¿Qué significa la ley de transparencia? Antes de la ley de transparencia, el sector público se manejaba a oscuras y eso se reflejaba tanto en el relacionamiento del sector público con la sociedad, pero también nuestro relacionamiento hacia afuera. A partir del año 2014 nosotros aprobamos la ley de transparencia y eso fue verdaderamente una revolución cultural y una revolución económica también. Sí. Paraguay empieza a hacer la tarea rápidamente porque al tener la ley de transparencia, ¿qué significa esta ley? Todas las cuestiones que están en manos de funcionarios públicos son de carácter público, de acceso al público. Entonces, hasta el último guaraní que gastamos debemos rendir cuenta de ellos a la ciudadanía. La ciudadanía sabe y nos monitorea constantemente. Entonces, eso verdaderamente cambia totalmente la dinámica y la forma de hacer política pública en Paraguay y eso se refleja otra vez no solamente con la ciudadanía, pero hacia afuera. Justamente es lo que ha ayudado a mejorar y a cambiar esa imagen de Paraguay y a empezar a construir políticas mucho más fuertes. Hace muy poco tiempo estuvo sentado en esa misma silla Mauricio Cárdenas, el ministro de Hacienda de Colombia, y él dice que le ha tocado una época de vacas flacas, en efecto, porque con la caída de los precios del petróleo, las exportaciones colombianas se redujeron muchísimo, prácticamente a la mitad, contaba el ministro Cárdenas. Y eso que Colombia ha tenido una economía saludable en comparación con los otros países de la región. Sí. ¿Ha salvado a Paraguay el hecho de no ser un país petrolero ni un país muy minero? La verdad es que Paraguay también se vio tremendamente afectado por la caída del precio de la soja. La soja sufrió una caída del 40%. Imagínate lo que representa eso para un país donde antes la soja representaba prácticamente 1/3 de la contribución al crecimiento del PIB. Realmente es como que vos cortes la mitad de tu producción, la perdés, ¿verdad? Esa caída de 40% es tremenda. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros supimos diversificar a la economía y encontrar motores alternativos de crecimiento para poder sobrellevar. Eso verdaderamente nos ayudó.
¿qué hicimos? Encontramos en aquellos desafíos tremendos que tiene el país desde el punto de vista de infraestructura pública, encontramos oportunidades. Y es ahí que Paraguay empieza a hacer inversión pública con mucha fuerza, inversión en infraestructura. Y es hoy día que vemos que la construcción y las industrias representan aportan demasiado, mucho más de lo que aportaban antes al crecimiento del PIB. Es ahí que se activan estos motores, digamos que alternativos de crecimiento, que crecen gracias a esos justamente desafíos tan grandes que tiene el país. Entonces los retornos que se dan a esa inversión en infraestructura y a esas empresas de industriales y maquiladoras que se están sentando hoy en Paraguay, verdaderamente son gigantescos. Aquellos que saben aprovechar este momento van a verdaderamente ver enormes beneficios en esas inversiones. Ministra, Paraguay es un país de menos de 8 millones de habitantes y menos de medio millón de kilómetros cuadrados. Pero pues claro, usted presentó unas cifras que son fabulosas, son estupendas en comparación con las de otros países, pero cuando uno lee en distintas páginas web y uno lee los informes de los organismos internacionales, dicen que la pobreza en el Paraguay es del 40%. Es tan alta, pues dicen que esa es una asignatura muy pendiente que tienen ustedes por resolver. Sí, bueno, verdaderamente a la pobreza hay que mirarla como a todas las estadísticas. No podemos enfocarnos en un año, debemos mirar a cuál ha sido la trayectoria de esa estadística. Específicamente Paraguay hoy tiene un nivel de pobreza de más o menos 28%, pero cuando uno se fija lo que ha sido ese camino recorrido, a partir en los últimos 15 años, por un lado, la pobreza se disminuyó en un 50%, verdaderamente es un logro gigantesco, creo que es uno de los países que ha reducido la pobreza de manera más rápida en la región, y de la misma forma el crecimiento de la clase media es la clase media que crece más rápidamente en toda la región. Hemos en los últimos 15 años duplicado el tamaño de la clase media. Entonces, si bien hoy seguimos teniendo desafíos grandes, los desafíos no desaparecen de la noche a la mañana, lo importante es ver que la trayectoria de esos indicadores están en buen camino y eso definitivamente podemos decir que es así. Dicen también las informaciones que leo sobre el Paraguay que se le pide que sea más duro al país y al gobierno con el lavado de activos, que hay mucho lavado de activos, y por otro lado que el contrabando de tabaco es grave. El 73% de los cigarrillos de contrabando en América Latina vienen del Paraguay y el 10% del total de los cigarrillos en el mundo. ¿Qué está haciendo el gobierno para frenar eso? Bueno, desde el punto de vista del lavado de dinero, verdaderamente esa es muchas veces un imaginario que se tiene. Justamente nosotros hablábamos el otro día al respecto de este tema. Hoy Paraguay está haciendo un abordaje ya desde el punto de vista del gobierno y trabajando conjuntamente diversas entidades del país para abordar este tema. Pero la realidad es que muchas de esas estadísticas de las que vos mencionás se basan en estudios que están un poquito desfasados en el tiempo. Paraguay ha cambiado mucho, justamente hablábamos con representantes del gobierno americano hace pocos meses al respecto de que muchas de estas cuestiones se basan en un informe que había salido en el año 2008 y que no ha sido actualizado. Entonces ese informe debe actualizarse para reflejar la realidad de Paraguay de hoy. Si bien hay mucho espacio para mejorar, se está haciendo la tarea de manera mucho más dinámica y diferente y transversal, un abordaje desde el punto de vista del Estado. O sea, eso está cambiando rápidamente. Y tu otra pregunta era referente a sobre el contrabando de tabaco. Bueno, específicamente en el caso de Paraguay es muy particular. Paraguay produce muchos cigarrillos y Paraguay también vende esos cigarrillos dentro del país. Lo que sucede, el contrabando en otros países, es algo que está fuera del control de los paraguayos, ¿verdad? Si existe, por ejemplo, digamos un contrabando de cigarrillos paraguayos en Brasil, ese es un problema de Brasil. Nosotros específicamente en Paraguay tenemos contabilizada la producción de cigarrillos que si bien es alta, se pagan impuestos de acuerdo a esa producción. Entonces internamente no vemos que eso sea un problema, sino más bien es un problema de otros países que deben cuidar
lo que entra y lo que sale de sus países. Una última pregunta, hay elecciones presidenciales el año entrante para que los ciudadanos puedan escoger a quien vaya a reemplazar a Horacio Cartes, el presidente actual. Santiago Peña, que fue ministro de Hacienda y usted fue viceministra del señor Peña, se ha presentado como candidato. ¿Cree usted que va a ganar las elecciones Peña y que sería un buen presidente? Qué pregunta difícil. No, es fácil. Es una pregunta fácil de responder. Yo creo que sería un lujo para Paraguay tener a Santiago Peña como presidente. Es una persona extremadamente bien preparada y es una persona también que ha trabajado toda su vida desde que es un adulto para contribuir al país, ¿verdad? Trabajando desde el sector público, trae también experiencia internacional. Sería un lujo tenerlo a él como presidente, verdaderamente. Yo creo que sus chances son altas. Me preguntas a mí qué creo verdaderamente, yo creo que sí va a ganar.